Continuando con la tercera y última sección de la presentación en cuanto a seguridad y salud ocupacional en el sector cafetalero se refiere, ahora abordaremos el tema en cuanto a lo que son los comités de seguridad, salud ocupacional en el trabajo o también llamados comisiones de higiene y seguridad industrial. Recordemos que esto es de cumplimiento legal, por así decirlo, está dentro del Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes y Enfermedades de Trabajo. Entonces, dice que para la conformación del comité va a ir en función de la cantidad de empleados que la organización tenga. Lógicamente, entre una mayor cantidad de empleados, mayor cantidad de miembros dentro del comité o de la comisión se van a tener. Bien, también define que la cantidad de miembros de la comisión por parte del patrono con los empleados debe ser homogénea, o sea, debe ser igual. Si la comisión va a estar conformada únicamente por 2 personas, una será por parte del patrono y la otra por parte de los empleados, ¿ok? Para no tener esa inclinación en la balanza hacia los trabajadores o hacia los empleados, sino tener una comisión imparcial en cuanto a la toma de decisiones o la manera de ver ciertas eventualidades, ¿verdad? Que pongan en riesgo la salud de los empleados. Bien, el comité tiene ciertas funciones ya establecidas en el reglamento, pero en el marco de la presente pandemia también puede abordar algunas funciones que ayudarán en cuanto a la vigilancia, en cuanto al monitoreo de las personas que puedan llegar a contraer lo que es el COVID. Entonces, de la mano de las actividades ya establecidas, también llevará lo que es la vigilancia en el lugar, ¿verdad?, de trabajo, de que cada empleado utilice su equipo de protección para bioseguridad y si lo amerita la actividad, equipo de protección para la labor que desempeña. De repente esta persona está manipulando, como lo dijo el ingeniero Hernández, una motosierra, por ejemplo. Entonces deberá utilizar equipo de protección para evitar que él resulte dañado en caso de una eventualidad con el equipo. La comisión visitará las áreas y podrá también, como lo vemos en la segunda imagen, hacer un monitoreo en la búsqueda de sintomatología de COVID. Por ejemplo, la toma de temperatura. También de repente podrían andar ellos un aparatito para medir el nivel de saturación de oxígeno de los empleados, que eso no lleva más de 2-3 minutos en hacerlo. Entonces, rápidamente la comisión podría verificar el estado de salud en el momento de una gran cantidad de empleados, o de manera aleatoria ellos pueden decidir a quienes van a monitorear. Lo que son las sugerencias, la comisión deberá recoger estas sugerencias o todas aquellas quejas que pudiese tener los empleados para llevarlas y presentarlas ante el patrono y buscar la medida, si fueran sugerencias, por ejemplo, en mejora en cuanto a la seguridad de alguna actividad, entonces sugerir al patrono medidas preventivas o medidas de corrección de las actividades. Recordemos que el empleado es el que mejor conoce su actividad y el que sabrá cuándo está en riesgo o no. También pueden recopilar lo que son los archivos de los empleados, ¿verdad? O sea, irlos a verificar, por ejemplo, previo al ingreso a sus labores, se hizo una revisión médica de todos los trabajadores, de todos los jornales, y un mes después, por ejemplo, la comisión ir y revisar si 20 días después recibieron atención médica, y revisar por qué se le dio atención médica. Recordemos, como le dijo el ingeniero Hernández, estas personas están expuestas a condiciones de sol y condiciones de agua. De repente, durante la jornada iniciaron temprano, no estaba lloviendo, pero a eso de las 10, 11 de la mañana inició a llover, a las 2 dejó de llover, y estos cambios de clima generar ciertas enfermedades en ellos, gripes comunes. Entonces la comisión va a verificar todos estos archivos, ¿verdad? Y va a dejar apta de estas visitas.
También la comisión podrá tomar el rol de verificar lo que son inventarios del equipo de protección en cuanto a bioseguridad se refiere. También podrá o deberá investigar en el caso de algún contagio, deberá investigar cómo es que este se contagió. Si la persona, por ejemplo, en su día libre fue que salió a adquirir víveres a la comunidad más cercana y fue ahí donde se contagió, y también la comisión deberá buscar los nexos epidemiológicos que esta persona pudo haber tenido, ¿verdad? Durante su periodo de incubación. O sea, vamos a buscar los contactos desde que iniciaron los síntomas, 14 días o 15 días atrás. Todos esos personas con las que tuvo contactos la vamos a considerar como nexos epidemiológicos, y la comisión será quien defina las medidas para estas personas que tuvieron el nexo con la persona contagiada. Deberá también recopilar, como ya lo dije anteriormente, los comentarios, las sugerencias, actuar como agente de vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, lo que les he venido comentando. Deberá coordinar las revisiones médicas periódicas y promover dentro de los empleados que se revisen, ¿verdad? O sea, entonces la organización llevará una campaña de revisión, ya sea dental o sea una revisión física de médicos, y la comisión deberá comunicarle a los empleados y promover de que estos vayan a recibir esa atención médica. También la comisión va a vigilar la eficaz organización de lo que son las brigadas. Recordemos que el sistema de gestión y seguridad y salud ocupacional establece la conformación de brigadas. Por ejemplo, conformación de brigadas en extinción de incendios, conformación de brigadas en evacuación, y cada una de estas brigadas recibirá una capacitación en cuanto al tema que le compete. Si es extinción de incendios, pues buscar con los bomberos que se les capacite en cuanto a esta actividad. Y también va a vigilar de que los trabajadores sospechosos o confirmados de COVID reciban de manera oportuna lo que es la atención médica, ya sea la primera o las atenciones médicas de control y el tratamiento. Bien, ahora pasamos a lo que son los primeros auxilios. Los primeros auxilios, pues como el mismo título lo dice, son las primeras atenciones que una persona que sufre alguna lesión, algún accidente o se ve implicada en algún incidente recibe. Y estas se dan por parte de, lógicamente no se van a dar por parte de personal especializado, pues, sino que se van a dar por el personal que esté cerca de la persona afectada, ya sean compañeros de trabajo, siempre y cuando dispongan con las capacitaciones pertinentes, o por parte de los miembros de la brigada y de la comisión. Y se van a recibir hasta que esta persona pueda tener acceso a tratamiento especializado o atención especializada por parte de profesionales. ¿Cómo vamos nosotros a gestionar o a conllevar una situación de emergencia? Pues es muy importante que la persona pueda actuar con calma. Hay personas que, por ejemplo, si una persona se hiere y mira sangre, la otra persona que de repente está cerca de él no soporta esto y a veces hasta se desmaya y no podría de ninguna manera pues brindar la ayuda. Entonces debe de tratar de conservar la calma, deberá de actuar con decisión. Si para la persona que está dando los primeros auxilios considera conveniente de repente moverla siempre y cuando sea seguro del lugar donde está, porque es un área insegura, hacia un área más alta, qué sé yo, por de repente inundaciones, qué sé. Entonces deberá actuar con decisión, o sea, tomar la decisión de moverla y no titubear en cuanto a eso. Deberá tener seguridad de los propios conocimientos. Es por ello que se recomienda, y la comisión misma debe velar por esto, de que las brigadas o que el personal capacitado en primeros auxilios esté reciclando el conocimiento, o sea, esté reforzando, esté refrescando y esté recibiendo nuevas capacitaciones en cuanto al tema. También otra situación muy importante, y es común verlo en una persona que fue socorrista o que de repente auxilió a alguien, es que
tiene un sentimiento de culpa por no poder muchas veces hacer lo necesario. Entonces todo eso, la persona que da el auxilio debe de liberarse de esos sentimientos de culpa, porque nunca va a ser lo mismo la persona en el momento, o sea, el socorrista que está brindando el primer auxilio a una persona profesional que tiene todo el equipo para brindar la atención adecuada. Tener claro qué se va a hacer. Esto pues viene lógicamente con el conocimiento, con las capacitaciones. Algo importante es no dañar. Esto muchas veces, más que todo cuando hay una quebradura, es común, por ejemplo, en los lugares así rurales, de que una persona le duela el brazo y que solo le digan, no, es un esguince o es solo esto. Y por lo general tratan de mover o reubicar el hueso, realmente que eso puede más bien ser perjudicial para el afectado y puede dañar. Entonces hay que ser conscientes y no dañar. Solo las maniobras que conozcamos. También no vamos a inventar maniobras que de repente ni necesita y vamos a empeorar el estado de la persona accidentada. Lo que son traqueotomías y torniquetes, estas se deben de, en la medida de lo posible, reservar para el equipo médico especializado, ¿verdad? Pero pueden existir casos extremos en los que realmente pues debemos nosotros implementar estas técnicas. Es por ello que no se deben dejar fuera de lo que son las capacitaciones, que la persona debe estar con conocimientos de cómo hacer una técnica de estas. Consolar y confortar a la víctima, ¿verdad? Esto es bastante importante en cuanto a la psicología de la persona. De repente la persona sufrió un golpe, por ejemplo, qué sé yo, le cayó una rama o alguna máquina, y él cree, la persona afectada cree que lo que está padeciendo es algo de lo que se va a morir. Entonces el socorrista debe de dar aliento y dar ánimo a la persona y decirle que no, pues que no va a llegar a tales extremos, que se tranquilice, que se calme, porque eso ayudará también a que tanto se empeore la situación del accidente. La actuación del socorrista va a terminar en el momento que éste entrega al lesionado o al afectado a el personal experto que atenderá. Bien, hay algo importante ahí cuando vamos nosotros a abordar una situación de emergencia, y es el hecho de siempre tratar de proteger el lugar de los hechos, el lugar donde se accidentó la persona, y es porque muchas veces nosotros debemos de visualizar, bueno, no muchas veces, en el 100% de los casos, visualizar de que no haya otra situación de riesgo que nos llegue a convertir, en este caso, a los socorristas o a los brigadistas en víctimas del accidente. Entonces, siempre el socorrista, el brigadista va a tener que ver qué situaciones de riesgo hay y asegurar el área para poder brindar los primeros auxilios a la persona que lo necesita. Si la situación de riesgo no es eliminada, este no puede iniciar a dar primeros auxilios al afectado. El socorrista debe alertar. Hay un protocolo para alertar que más adelante lo vamos a poder ver. Vamos a mantener la calma y vamos a evitar lo que son aglomeraciones. El socorrista deberá pues de evitar que las personas se acerquen de repente a ver qué pasó, porque también recordemos que si es un área de riesgo y él controla el riesgo para actuar él, pero de repente si llegan más personas, llegan 3, 4, 5 personas, que puedan ponerse en riesgo estas otras personas. Van al accidentado. No se debería mover sin antes evaluar su estado, o sea, si se puede mover. Por ejemplo, una persona que sufrió un golpe en la clavícula o columna es una persona de alto riesgo para moverla y no deberá hacerlo cualquiera. Eso hay que dejarlo al personal experto. Pues no hay que dar tampoco ningún tipo de alimento o agua al afectado, a menos que los especialistas pues lo indiquen cuando se esté en comunicación con ellos. Y no se debe abandonar a la persona herida hasta que lleguen los expertos, como se dijo anteriormente. Bien, el protocolo para alertar o para llamar a las, en este caso, a las personas que van a socorrer, ya sea la ambulancia, médicos del área. Recordemos que de repente en una finca difícilmente va a llegar una ambulancia,
pero sí alguien que conoce más del tema, o el médico de cabecera, el médico del centro de salud. Entonces, hay que tener claro a quién es que se va a llamar en el momento que se presente una situación de riesgo, y todo esto va a estar lógicamente en el protocolo o en el plan de contingencia y evacuación. Vamos a avisar a los servicios de socorro. El socorrista deberá identificarse claramente, deberá indicar el tipo de accidente que la persona o el afectado sufrió, deberá indicar de forma precisa dónde fue el lugar del accidente o dónde está ubicada la persona afectada, informar la hora del accidente, el número de heridos en el caso de ser más de uno, deberá señalar la gravedad aparente de los heridos, y no deberá colgar tampoco el teléfono mientras el que está del otro lado de la línea lo haga, ¿verdad? Siempre hay que estar en constante comunicación. Y deberá comunicar a las víctimas del accidente que los servicios de socorro están alertados, o sea, para dar como esa tranquilidad de que ya viene la ayuda especializada, decirle al afectado que ya él notificó de su estado y del lugar y de todo esto a los especialistas. Bien, vamos a ver lo que son las medidas ante el COVID. En este tema no voy a profundizar, vamos a darlo de una manera general, ya que en otras presentaciones de algunos colegas abordan más a profundidad el tema. Y bueno, lo primero es la implementación de medidas generales, que ya la mayoría de nosotros conocemos y hemos visto, porque también las están pasando por lo que son anuncios radiales, anuncios televisivos, y lo que siempre nos piden es el distanciamiento, el aislamiento de las personas, mínimo 1.5 metros. Si podemos hacerlo a una mayor distancia, pues es lo ideal. La norma de etiqueta respiratoria, que más enseguida se las explico en qué consisten. El lavado de manos frecuente. Lavarse las manos no solo es mojarse las manos. Recordemos que para desactivar el virus es necesario el uso de desinfectantes, jabón, puede ser detergente, y lavarse, restregarse las manos por un lapso de 20, 30 segundos. Si podemos más, mucho mejor, ya que al nosotros lavarnos con jabón y al hacer espuma es cuando realmente se activa la función de destruir al virus del jabón. Este va a desprender lo que es la cápsula que tiene el virus, y va a dejar desnudo el contenido del virus, dejando así prácticamente inerte la molécula o los virus que podamos tener en nuestras manos en ese momento. Lo que es la limpieza y desinfección de objetos y superficies. Recordemos que el virus, si una persona anda en un periodo de incubación o ya anda con síntomas, y esta persona estornuda, esta persona de repente al hablar no usa su mascarilla, gotículas pues caen ya sea en su ropa, en sus manos, y toca otras superficies. Y si un tercero sano toca esa superficie, no se lava las manos, puede fácilmente contagiarse. Entonces es importante que todas las superficies o todos los utensilios como platos, tenedores, vasos, puede ser también herramientas de trabajo, deben ser desinfectadas. Entonces se debe de implementar algún protocolo que también deberá ser vigilado por la comisión en apoyo con brigadistas, de desinfección de utensilios de trabajo post labores. ¿Verdad? Entonces vamos a tener como algún centro de acopio donde se van a llevar y se van a asperjar con desinfectantes las herramientas. La manipulación y el uso del equipo de protección. A veces no es solo usar el equipo de protección, sino que hay que saberlo usar y al final saberlo desechar, porque ya pasa a ser equipo de riesgo biológico. Entonces no es que si yo uso una mascarilla y luego al día siguiente me dan una nueva, la que usé ayer, la voy a dejar tirada ahí en cualquier lugar de la finca o del centro de trabajo, ¿verdad? Se verá de establecer depósitos ya prefijados, donde el empleado irá a depositar lo que son las mascarillas ya utilizadas, para que luego esta pues reciba un manejo adecuado.
¿verdad? Con bolsas bien herméticas, selladas. Si hubiera algún mecanismo de desinfección para estas, implementarlo para luego ser desechadas. Funcionamiento del sistema de seguridad y salud y la vigilancia en salud o epidemiología. Estas son las medidas generales. En cuanto a lo que les comentaba de las normas de etiqueta respiratoria, pues al estornudar nosotros debemos de utilizar lo que es el ángulo interno de nuestro codo, ¿verdad? Para que las gotículas no salgan eyectadas así y contaminen el ambiente. Recordemos que las gotículas más pequeñas por lo general permanecen en el aire por cierto periodo de tiempo, que puede de repente pasar otra persona, respirarlas, inhalarlas y resultar contagiada. Lo que son las mantitas, usar si en la medida de lo posible toallas para estornudar y luego estas pues depositarse en los depósitos especializados o destinados para esto, el lavado frecuente de manos. No hay que tocarse lo que son los ojos, la nariz y la boca. Hay que evitar a toda costa hacer esta práctica porque la hacemos a veces hasta de forma involuntaria, no nos damos cuenta. En cuanto a medidas sociales y éticas, está pasando mucho de que cuando nos damos cuenta de que una persona es sospechosa o está confirmada a COVID, tendemos a alejarnos de ella, pero también a tener un rechazo hacia esa persona, una discriminación. Entonces, no debemos de hacer esto porque es una enfermedad que básicamente nadie está exento y ni ricos ni pobres. Pues. Entonces, aquí todos estamos en el mismo barco y lógicamente cuando una persona salga afectada, si nosotros podemos dar consejo de qué hacer o qué debe hacer esa persona, por ejemplo, si estamos trabajando con una persona y la vemos un poco decaída de ánimo y todo esto, decirle, deberías de reportar al de la comisión o al brigadista o al médico de área tu estado de salud para verificar, lógicamente, que no sea COVID. Mantener la confidencialidad de la información de los trabajadores sospechosos o enfermos de COVID. Debemos de adquirir competencias sobre la prevención, transmisibilidad, características clínicas, conductas terapéuticas y otras características de la COVID, o sea, conocer la enfermedad. Esto es lo que nos manda las medidas sociales y éticas, es que nosotros estamos llamados como sociedad y como miembros de esta sociedad, valga la redundancia, es que nosotros debemos de educarnos en cómo se presenta la enfermedad, cómo es que nos podemos nosotros contagiar de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, ustedes van a un área a comprar víveres y de repente miran que dentro del área es un área cerrada, un área pequeña, hay gente, personas sin mascarilla, pues abstenerse de entrar, ¿verdad? Por el hecho de que adentro hay personas sin mascarilla y ustedes pueden resultar contagiados. Identificar el riesgo de transmisión según la exposición ocupacional y conforme a ello tomar medidas de control correspondientes durante el brote. Cada persona es la responsable, por así decirlo, ¿verdad? De si se contagia o no, siempre y cuando pues tengamos los medios para no hacerlo, equipo de protección de bioseguridad. Sabemos de que si entramos a áreas confinadas podría resultar en contagio, la facilidad que tiene de contagio el virus, todo eso, una persona que lo que se educó en eso y lo sabe, puede de alguna manera exponerse a situaciones donde su contagio sea mínimo, las probabilidades de contagio sean mínimas. Garantizar que las personas sospechosas y enfermas de COVID cumplan con las medidas de confinamiento y uso de EPP. Suele pasar la enfermedad, de repente el estado sintomatológico de la enfermedad solo sea 3-4 días para aquellas personas que únicamente va a pasar la enfermedad como una gripe y luego de estos días sentirse bien, pero no por eso no quiere decir de que ya esta persona no transmita la enfermedad. La persona puede pasar mucho tiempo transmitiendo la enfermedad aunque ya no presente síntomas. Entonces, debemos de garantizar con ayuda de las comisiones, los brigadistas, ¿verdad? Y la parte médica, de que las personas que sabemos que fueron confirmadas de COVID estén confinadas o estén aisladas y usen su equipo de protección. Evitar permanecer en lugares con poca ventilación, lo que le venía comentando. Muchas veces
Si se van a traer víveres, por ejemplo, pasa de que se aglomeran las personas, o en el día de paga también se aglomeran en lugares confinados y es fácil tener una alta tasa de contagio bajo estos escenarios. Evitar tener contacto con personas sospechosas o enfermas de COVID. Es fácil, de repente usted está trabajando y escucha que una persona tose demasiado. Entonces, lógicamente, debemos de evitar y mantener la distancia con esta persona sin entrar en una situación de discriminación. ¿Qué vamos a considerar frente a casos sospechosos de COVID? Vamos a tener en cuenta que si nosotros vamos a tener contacto con alguien sospechoso, es el uso de EPP, tanto la persona afectada o la persona sospechosa y mi persona, o quien va a brindar el apoyo, ya sea de traslado, ya sea de dar alimento. Debe de usarse equipo de protección, el aislamiento de la persona afectada. O sea, por ejemplo, como decía el ingeniero Hernández, muchas veces en las fincas, ¿verdad? Lo que son los jornales viven dentro de una misma casa o dentro de una misma habitación, duermen varios, pero se deberán de tener medidas de distanciamiento, y si alguien ya resultó sospechoso o confirmado de COVID, inmediatamente apartarlo del grupo y tener un área destinada para esto. Entonces, todo esto deberá el plan de contingencia preverlo, de contar con espacios para el caso de que toque aislar a alguien. El manejo de los datos y la información del caso sospechoso o probable con la debida confidencialidad, que es una medida social y ética, como ya lo vimos anteriormente. Y cuando las autoridades sanitarias confirmen que un trabajador es sospechoso o está enfermo de COVID, comunicar al resto de los trabajadores. Es importante que los demás compañeros de trabajo lo sepan. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, si la persona enferma después de 4 o 5 días empezó a sentirse bien y comenzó a salir, si yo sé que esa persona está enferma, voy a mantener la distancia con esa persona, voy a implementar las medidas generales para evitar contagiarme yo, porque esa persona, por sana que se mire en ese momento, esta persona puede estar contagiando a otros. Entraremos a hablar de lo que es el plan de contingencia. El plan de contingencia no es más que un instrumento el cual pues contempla lo que es cómo es que se va a abordar una situación de emergencia de cualquier índole. En este caso puede ser que una persona aparezca sospechosa de COVID o confirmada de COVID, sería una situación de emergencia, por lo tanto deberá estar ya implementado o ya valorado por el plan de contingencia de qué se va a hacer, cómo se va a actuar. Una situación de incendio, caída de un árbol y con aplastamiento de alguien, deslaves también. Muchas veces en la finca, en temporada de lluvia, es muy común que existan los deslaves. Entonces, todo esto, el plan de contingencia va a decir cómo se va a abordar esa emergencia y cómo se va a superar la emergencia con el mínimo de pérdidas. Los planes de contingencia contemplan 2 etapas, que es una etapa escrita, donde se contemplan de cómo se haría, qué se haría, cuándo y dónde. Y la parte gráfica, que es donde nosotros, por lo general, o bueno, es donde va como decir, los planos de cómo, hacia qué dirección correr, o dónde está un extintor, o dónde es un punto de reunión. Todo esto, la parte gráfica del plan de contingencia lo va a contemplar. En la parte escrita, pues tendremos lo que es evaluación de todos los riesgos. O sea, vamos a tener, quien escriba o haga el plan de contingencia deberá contemplar todos los riesgos de la labor o de la organización. Deberá también especificar o ver los medios para combatir las emergencias, para de esta manera poderlos administrar. Recordemos que si hay un incendio, ¿qué vamos a utilizar? Utilizaríamos en este caso como medios para combatir la emergencia extintores. Entonces, el plan de emergencia deberá contemplar qué cantidad es la necesaria según los riesgos de incendio que existan en el lugar, si se trabaja con energía eléctrica, si se trabaja con combustible, si hay demasiado material combustible también. Entonces, todo esto lo va a contemplar el plan de contingencia. El plan de contingencia o actuación en caso ya de la emergencia en sí.
Y la implementación, que no es más que dar a conocer a todos los demás trabajadores, a todos los demás miembros de la organización, el plan, una vez ya finalizado. Los planes de contingencia deben ser enviados a los cuerpos de bomberos locales para que estos sean revisados. Si cumplen, son aprobados. Si no cumplen, pues vienen con una nota por parte de los bomberos donde ellos especifican qué partes no cumplen porque consideran de que el riesgo con esa actuación que nosotros estamos contemplando no va a ser eliminado o la situación de emergencia no va a ser superada. Entonces es importante que nuestros planes sean revisados por el cuerpo de bomberos. En la parte gráfica, como ya les comenté antes, pues vamos a tener dónde está ubicado cada medio de protección que nosotros necesitamos para combatir cualquiera de las emergencias. Vaya, por ejemplo, se me ocurre de que en las fincas, si son fincas con altas pendientes y hay riesgo de deslave, deberá de tener, o el especialista deberá de incorporar en el plan de contingencia lugares donde va a haber herramientas para socavar. Por ejemplo, hubo un deslave, una persona estaba cosechando ahí cerca y no quiera Dios sea así, le cae un árbol encima. Entonces deberá de haber lo que son hachas, machetes, ¿verdad? Y estos no deberán ser utilizados para ninguna otra labor. O sea, van a estar ahí únicamente para la situación de emergencia que se presente. Bien, después de que ya tenemos el plan de contingencia, entra lo que son los simulacros. Los bomberos, después de que han certificado nuestro plan, van a exigirnos a nosotros con cierta periodicidad la ejecución de simulacros de cualquier índole o de los riesgos que nosotros hayamos contemplado en nuestro plan de contingencia, sea incendio, sea deslave, sea terremoto, cualquiera de estos, inundaciones. Entonces, esto va a ser sin previo aviso. El simulacro lo va a conocer únicamente una cierta parte de las personas involucradas, como ser la comisión, por ejemplo, los brigadistas, porque ellos deben de observar que todas las personas actúen en base a lo establecido en el plan de evacuación. No es que al momento de que toque irse a un punto de reunión, las personas salgan desperdigadas y nunca lleguen al punto de evacuación, por ejemplo, al punto de reunión, perdón. Entonces, para esto son los simulacros, para ver de que el plan sí funciona. Y aquí es donde también nosotros, o los bomberos, también es necesario de que los bomberos estén presentes para que evalúen, van a poder encontrar falencias en el plan de contingencias. Bueno, estimados, esto fue la presentación en cuanto a seguridad y salud ocupacional en el sector cafetalero. Espero hayamos evacuado las consultas que pudieran tener.